El 28 de junio de 2015, a las 10:40 de la mañana, un grupo de guías caninos voluntarios estaba peinando unas tierras bajas pantanosas del Bosque Nacional de Lolo, en Montana. Un perro de búsqueda se detuvo en una espesa lente fangosa, conocida localmente como la trampa negra, y empezó a ladrar furiosamente. Lo que los rescatadores pensaron al principio que eran viejos troncos secos que sobresalían del fango, resultaron ser las suelas de unas botas de montaña. Maya Thorne, de 24 años, estaba atrapada bajo tierra en posición vertical, con la cabeza hacia abajo, como una pila hincada. El bosque se la había tragado hacía 2 semanas, pero el estado en que encontraron su cuerpo hizo estremecerse incluso a los policías veteranos. No podía haberlo hecho un animal, ni podía haber sido un accidente. Alguien había utilizado una fuerza terrible y antinatural para borrar a la chica de la faz de la tierra. He aquí el primer capítulo de la historia, escrito de acuerdo con tu encargo, en ucraniano, en estilo documental, con los requisitos de longitud, numeración y sistema de medida. El 14 de junio de 2015, la mañana en la parte occidental de Montana era fresca como el verano. La niebla que descendía de las montañas Bitterroot aún no se había disipado cuando el asfalto plateado de la autopista 12 empezó a llenarse de los primeros coches. Un Jeep Wrangler amarillo brillante con matrícula del estado de Washington destacaba entre las habituales camionetas de leñadores y camioneros. Al volante iba Maya Thorne, de 24 años, una ambiciosa ayudante de dirección de Seattle. No había venido aquí de vacaciones. Su objetivo era un trabajo que requería precisión, cuidado y, como resultó ser, un valor fatal. Maya buscaba una modelo para una película independiente del oeste. El guión requería localizaciones específicas, aserraderos abandonados, puentes en ruinas y arroyos boscosos con textura donde ningún turista hubiera puesto el pie en años. Buscaba una belleza salvaje e intacta que se convirtiera en el telón de fondo de una oscura historia cinematográfica. Su cuaderno contenía varias notas tomadas tras estudiar los mapas por satélite, y una de ellas se adentraba en el Bosque Nacional de Lolo, una zona conocida por sus desafiantes rutas y la falta de servicio de telefonía móvil. A las 8:30 de la mañana, el Jeep amarillo se detuvo en el aparcamiento de grava del Z Canyon Diner, un café de carretera situado cerca de las termas de Lolo. Era un lugar típico para parar. Olor a tocino frito, luz tenue y clientes habituales que se conocían por el nombre. Una camarera llamada Brenda, que estaba de servicio aquella mañana, prestaría más tarde una declaración detallada a la policía. Recordaba bien a la clienta porque era muy diferente de los lugareños. Según Brenda, la chica llevaba una elegante pero práctica cazadora vaquera, pantalones oscuros y botas robustas. Pidió solo café solo sin azúcar y enseguida puso sobre la mesa mapas topográficos detallados. Maya no parecía confusa, al contrario, se mostraba concentrada y formal. En un momento dado, llamó a la camarera y empezó a preguntar por el estado de los antiguos caminos madereros que discurrían hacia el norte desde Graves Creek. Se preguntaba si un vehículo todoterreno podría pasar por allí y si quedaban restos de antiguas cabañas de leñadores en la zona. La camarera también recordó que Maya había mantenido una breve conversación con varios hombres del lugar que estaban en la mesa de al lado, comprobando la ruta. Ninguno de ellos la hizo sentir ansiosa. Se comportaba con confianza, como una persona acostumbrada a tener el control. Tras terminar su café, dejó una propina de $3 en la mesa, recogió sus cartas y salió. A las 9:45, las cámaras de CCTV instaladas en una gasolinera a 1,5 kilómetros del café captaron por última vez el coche de Maya Thorne. La grabación granulada muestra cómo el Jeep amarillo enciende el intermitente izquierdo y abandona el asfalto llano de la Ruta 12 para adentrarse en un estrecho camino de grava que se adentra en una zona boscosa. El coche desapareció lentamente tras un muro de pinos centenarios. Este fue el último contacto confirmado de Maya con el mundo civilizado. El plan de la muchacha era regresar a la ciudad de Missoula aquella noche. Reservó una habitación en el Riverside Inn para 2 noches. El gerente del motel, el señor Henderson, de 60 años, dijo más tarde a los investigadores que Maya le había advertido de que volvería tarde, pero prometió estar allí a las 22 horas. Cuando el reloj dio la medianoche y el todoterreno de colores brillantes no apareció en el aparcamiento, Henderson no dio la voz de alarma, pensando que la joven podría haberse retrasado en otra ciudad o haber cambiado de planes. La preocupación no empezó hasta el día siguiente. El 15 de junio, cuando ya había pasado la hora de salida y la habitación de Maya permanecía vacía e intacta desde que se marchó, la recepcionista intentó llamarla. El teléfono estaba en silencio. Tras varios intentos infructuosos de ponerse en contacto con la huésped, llamó a la policía de Missoula.
Se registró una denuncia oficial de desaparición a las 18 horas y 30 minutos. La operación de búsqueda comenzó la mañana del 16 de junio. La policía del condado de Missoula, junto con guardabosques del Servicio Forestal de Estados Unidos, empezó a trazar la ruta de la que Maya había hablado en el café. Se envió a todas las patrullas un aviso sobre el Jeep amarillo brillante. Los primeros resultados llegaron antes de lo esperado, pero no supusieron ningún alivio. A las 2 de la tarde, el piloto del helicóptero de búsqueda divisó una mancha amarilla entre el denso verdor del bosque de coníferas. Las coordenadas señalaban un punto a unos 9 kilómetros de la carretera principal, en una zona escarpada donde los antiguos caminos madereros se habían convertido en un laberinto de huellas erosionadas. El equipo de rescate terrestre tardó casi 2 horas en llegar. Lo que vieron planteó más preguntas que respuestas. El Jeep Wrangler de Maya Thorne estaba inclinado, atascado con el eje delantero en un profundo barranco, oculto por la hierba alta y los charcos de las recientes tormentas. El coche parecía intacto, salvo por el barro de las ruedas y el parachoques. El motor estaba frío. El agente de policía que se acercó por primera vez al coche anotó detalles extraños en su informe. La puerta del conductor estaba abierta de par en par, como si el conductor hubiera saltado del coche a toda prisa. Las llaves seguían en el contacto, en la posición on, pero la batería estaba completamente descargada, probablemente debido a que los faros o la radio se habían encendido y funcionado hasta quedarse sin energía. El interior estaba en relativo orden. En el asiento del acompañante había el mismo vaso medio borracho con el logotipo de Z Canyon Diner que había mencionado la camarera. Cerca había mapas topográficos con marcadores cuidadosamente doblados. En el asiento trasero había una chaqueta ligera y una botella de agua. Pero faltaba lo más importante. La cámara profesional de Maya, de la que, según sus colegas, nunca se separaba mientras trabajaba, no estaba en el coche. También faltaba su mochila con sus efectos personales. La propia Maya Thorne desapareció sin dejar rastro. Investigadores y voluntarios acordonaron el lugar de los hechos. Los adiestradores dejaron que los perros siguieran el rastro, pero el bosque denso y húmedo y las lluvias caídas la noche anterior borraron los olores. La principal versión esgrimida por la policía en las primeras horas sonaba lógica. Una conductora inexperta se quedó atascada fuera de la carretera, intentó salir por su propio pie, se quedó sin batería y, presa del pánico, salió a pie en busca de ayuda, pero se perdió en la espesura. Durante las 2 semanas siguientes, decenas de personas peinaron el bosque de Lolo. Comprobaron cada barranco, cada cueva y cada pabellón de casa abandonado en un radio de 15 kilómetros alrededor del coche. Los voluntarios gritaban el nombre de Maya, esperando oír una respuesta, pero el bosque estaba en silencio. No había huellas, ni ramas rotas que indicaran la dirección del movimiento, ni restos de ropa. Era como si la niña se hubiera desvanecido en el aire a un paso de su coche. Un rastreador experimentado que participaba en la búsqueda al tercer día observó un detalle cerca del coche que no encajaba en la imagen de la chica perdida. Apenas se veía un rastro en el suelo blando cerca de la puerta abierta del jeep, pero no llevaba hacia la carretera ni hacia el bosque. Terminaba bruscamente, como si alguien o algo hubiera obligado a Maya a detenerse justo delante de su propio coche. El 28 de junio de 2015, la operación para encontrar a Maya Thorne entró en una fase crítica, que los protocolos policiales denominan secamente fase pasiva. La esperanza de encontrar a la chica con vida se desvaneció con la niebla matutina sobre las montañas Bitterroot. 2 semanas de intenso rastreo del bosque, la intervención de aviones y decenas de voluntarios no dieron ningún resultado, salvo algunas pistas falsas. Los recursos oficiales del departamento del sheriff se agotaron y los dirigentes tomaron la difícil decisión de reducir el número de patrullas, dejando el caso en manos de los investigadores. Sin embargo, un grupo de adiestradores de perros voluntarios que habían viajado desde el vecino estado de Idaho se negó a levantar el campamento. El jefe del equipo, un rescatista experimentado, decidió comprobar el último sector inexplorado, marcado en los mapas como zona de alto riesgo. Era una llanura pantanosa cercana a una antigua presa de castores abandonada hacía mucho tiempo, situada a unos 3 kilómetros al noreste de donde se había encontrado el jeep de Maya. Los lugareños evitaban la zona, a la que llamaban Rincón Podrido, por las peligrosas lentes de barro y la acumulación de agua estancada. El verano de 2015 en Montana fue anormalmente húmedo. Los frecuentes aguaceros convirtieron las tierras bajas en un amasijo viscoso cubierto por una engañosa capa de musgo verde brillante y hierba alta. Resultaba extremadamente difícil moverse. Cada paso iba acompañado de un fuerte ruido seco, y mis pies se hundían hasta los huesos en el limo negro. El aire era pesado, lleno de olor a podredumbre y a tierra húmeda, y las nubes de mosquitos no daban descanso ni a las personas ni a los animales.
Hacia las 10 de la mañana, el grupo avanzó por la orilla del cauce seco. Un perro de búsqueda llamado Barney, un Golden Retriever especializado en encontrar cadáveres, cambió repentinamente de comportamiento. Abandonó el sendero y se dirigió al centro de un gran claro fangoso que parecía una meseta perfectamente plana en medio del caos de árboles caídos. Barney se detuvo al borde de un profundo agujero de barro y empezó a emitir un ladrido característico y alarmante que los adiestradores no podían confundir con ninguna otra cosa. Era la señal de un hallazgo. Cuando los rescatadores se acercaron al lugar con cuerdas, al principio no entendieron a qué reaccionaba el perro. La superficie del fango parecía inmóvil, con un único punto en el que algo que parecían dos trozos cortos de madera vieja o raíces sobresalía del limo negro y aceitoso. Uno de los voluntarios se acercó, se inclinó para examinar el objeto y retrocedió bruscamente. Lo que pensaban que era madera a la deriva resultó ser la suela de unas botas de montaña con el característico dibujo Vibram. Las suelas de las botas apuntaban hacia el cielo. Se hizo evidente que había una persona bajo la capa de barro. El cuerpo estaba en posición estrictamente erguida, con la cabeza hacia abajo, completamente sumergido en el barro. En la superficie, bajo los rayos del sol matutino, solo eran visibles los talones y parte de la suela ondulada. La radio cobró vida a las 10:42. El código transmitido por los voluntarios hizo que el sheriff y el equipo forense se dirigieran inmediatamente a la antigua presa. El proceso de recuperación del cadáver se convirtió en una operación agotadora que duró horas. El barro viscoso funcionaba como un poderoso vacío, reteniendo fuertemente a su víctima. Los intentos de tirar simplemente de las piernas podrían haber dañado los restos, así que los rescatadores tuvieron que excavar manualmente la zona alrededor del cuerpo, metidos hasta la cintura en el barro, utilizando palas de zapador e incluso sus propias manos. El ambiente en el lugar era deprimente. Los hombres trabajaban en silencio, solo interrumpidos por órdenes breves. Cuanto más cavaban, más aterrador se volvía el panorama. El cuerpo de Maya Thorne estaba como si lo hubieran clavado en la tierra con una fuerza descomunal. La suciedad llenaba cada pliegue de su ropa, preservando su cuerpo en un entorno sin oxígeno. Cuando por fin se levantó el cuerpo sobre tierra firme y se colocó sobre una lona sanitaria, el equipo forense presente advirtió de inmediato un detalle que destruía por completo cualquier indicio de accidente o caída. No era la postura de una persona que luchaba por salir. Maya tenía los brazos extendidos a lo largo del cuerpo, apretados contra las caderas. Se trata de una postura antinatural para una persona que cae de cabeza. El instinto de autoconservación te hace poner los brazos hacia adelante para protegerte. Pero el descubrimiento más importante esperaba a los expertos cuando examinaron las muñecas con más detalle. La piel, a pesar de estar expuesta a la humedad, mostraba claramente profundos surcos de estrangulamiento. Eran rastros de una cuerda o alambre que había atado las manos de la chica a la espalda o a lo largo del cuerpo en el momento de la inmersión. La cuerda en sí no se encontró en el cuerpo. Probablemente estaba hecha de un material natural que no podría resistir 2 semanas en el agresivo ambiente ácido del pantano, o el nudo se desató bajo la presión del barro, y los grilletes quedaron en algún lugar profundo del fondo del pozo de barro. El estado del cuerpo era espantoso incluso para un patólogo con 20 años de experiencia. La inmersión vertical a una profundidad de más de 1,5 metros en una sustancia de tal densidad requería la aplicación de una fuerza enorme desde arriba. Una persona es físicamente incapaz de sumergirse tanto en el fango por sí sola, e incluso un hombre fuerte no podría haber empujado su cuerpo hasta esa profundidad con las manos sin dejar huellas de lucha a su alrededor. El investigador, mirando el agujero negro del que acababan de sacar a Maya, se dio cuenta de que estaban ante algo más que un simple asesinato. La forma de enterrarla apuntaba a algo mecánico, frío y despiadado. Alguien, o algo, había clavado literalmente a la chica en el suelo como un clavo en madera blanda. Amigos, antes de seguir sumergiéndonos en los detalles más oscuros de esta investigación, os pido que hagáis una cosa sencilla pero importante. Apoyad este canal. Por favor, haz clic en el botón de suscripción, dale a me gusta a este video y escribe cualquier comentario debajo de él. Es tu actividad la que indica a los algoritmos de YouTube que promuevan este contenido para que la historia de Maya Thorne sea vista por el mayor número de personas posible. Tu compromiso ayuda al canal a vivir y crecer. Gracias. Tras el espantoso descubrimiento en el pantano, la situación del caso cambió al instante. Ya no se trataba de la búsqueda de una persona desaparecida que pudiera haberse perdido o herido. Era la investigación de un asesinato brutal con circunstancias agravantes. La forma en que se había enterrado el cadáver, clavado verticalmente en la tierra como una pila de construcción, demostraba la especial rabia o el frío cálculo del agresor.
Los detectives se dieron cuenta de que la persona que lo había hecho conocía bien la zona y probablemente seguía cerca. El equipo de investigación regresó al punto de partida de la ruta de Maya, el café de carretera Z Canyon Diner. Ahora que se conocía el trágico final, los testimonios del personal y los clientes adquirieron un nuevo y ominoso peso. La camarera Brenda y 2 clientes habituales que volvieron a ser interrogados el 29 de junio señalaron a la misma persona que la policía había pasado por alto anteriormente por falta de pruebas. Todos los testigos declararon que la mañana del 14 de junio, mientras Maya desayunaba, le mostraron un interés malsano por un hombre de la zona, Travis, de 40 años, cuyo nombre se ocultó inicialmente en aras de la investigación. Travis tenía fama en el barrio de ser un solitario excéntrico y un hombre de personalidad problemática. Tenía antecedentes policiales por alteración del orden público, peleas en bares y delitos contra el orden público. Vivía fuera de los límites de la ciudad, en una vieja y destartalada caravana escondida en el bosque, a pocos kilómetros de donde más tarde se encontró el jeep abandonado de Maya. Según testigos presenciales, Travis se comportaba de forma obsesiva aquella mañana. Se sentó en una mesa cercana, comentó en voz alta el aspecto de la chica e intentó entablar conversación, ofreciéndose a enseñarle lugares salvajes de verdad, que no aparecían en los mapas. Maya, según la camarera, respondió educada pero fríamente, tratando de ignorar al interlocutor no deseado. Cuando salió de la cafetería, Travis la siguió unos minutos más tarde. Esta ventana temporal encajaba perfectamente con la versión de los hechos de la investigación. Pudo haberla seguido, esperar a que girara por una carretera desierta y atacarla cuando se quedó atascada en el barro. Tras recibir este testimonio, la policía organizó inmediatamente una redada. La noche del 29 de junio llegó a la caravana de Travis un equipo de investigación formado por 2 equipos de agentes del sheriff y detectives. La casa del sospechoso presentaba un aspecto deprimente. Un remolque oxidado rodeado de montañas de basura, piezas de coche viejas y botellas vacías. A Travis le pilló por sorpresa. Durante la detención, se comportó de forma extremadamente agresiva, gritando a los agentes, intentando resistirse y afirmando que no entendía el motivo de la visita. Su comportamiento no hizo sino aumentar las sospechas. Lo llevaron esposado a comisaría para interrogarlo, mientras los expertos forenses iniciaban un registro minucioso de su domicilio. Lo que se encontró en el interior del remolque les pareció a los investigadores una prueba directa de culpabilidad. Entre los trastos, la ropa sucia y los montones de periódicos viejos, los detectives encontraron una cámara digital negra. Se parecía mucho a la cámara profesional que colegas y familiares describieron que llevaba Maya Thorne y que había desaparecido de su coche. El hallazgo se guardó inmediatamente en una bolsa de pruebas. Parecía un trofeo clásico, una posesión de la víctima que el asesino guardaba como recuerdo. Durante el interrogatorio, Travis se mostró confuso en su testimonio. Cuando los detectives le preguntaron por los sucesos de la mañana del 14 de junio, fue incapaz de proporcionar una coartada clara. Al principio afirmó que había dormido hasta la hora de comer. Luego cambió su versión y dijo que había ido a comprobar unas trampas de caza en el bosque, pero que no podía precisar el lugar exacto. Su nerviosismo, agresividad e incapacidad para explicar sus movimientos en momentos críticos llevaron a los detectives a creer que habían atrapado al asesino. La información sobre la detención del sospechoso se filtró inmediatamente a la prensa. Los periódicos y canales de televisión locales publicaron titulares sobre el monstruo del bosque de Lolo. La opinión pública ya había dictado sentencia. Para la gente era una imagen perfecta, aunque aterradora. Una chica solitaria, un lugareño solitario con antecedentes penales, rechazo de conocidos, persecución y asesinato brutal en medio de la nada. La cámara encontrada se convirtió en el argumento principal de esta versión. Los detectives se sintieron victoriosos. Tenían un motivo, tenían una oportunidad, tenían un sospechoso sin coartada, y como pensaban, tenían la principal prueba física. Solo quedaba una formalidad, el examen técnico de la cámara encontrada, que debía confirmar finalmente la acusación. Los expertos del laboratorio conectaron el aparato a un ordenador para ver el contenido de la tarjeta de memoria, esperando ver las últimas fotos de Maya Thorne. Pero lo que apareció en el monitor dejó a los investigadores helados, mudos de asombro. El 1 de julio de 2015, el ambiente en el laboratorio de informática forense era electrizante. Los detectives que trabajaban en el caso de Maya Thorne estaban reunidos en torno al monitor del experto técnico principal, esperando la última prueba que sellaría el trato contra Travis. La cámara encontrada en su caravana parecía ser la llave que cerraría para siempre la puerta de la celda tras el sospechoso. Sin embargo,
En cuanto el experto sacó la tarjeta de memoria y empezó a analizar los metadatos del dispositivo, el triunfo dio paso a la confusión y luego a una profunda decepción. La primera discrepancia resultó ser puramente técnica, pero crítica. Una inspección más minuciosa reveló que la cámara incautada era un viejo modelo Canon PowerShot, fabricado en el año 2000. Según el testimonio de sus colegas y los documentos de compra, Maya Thorne utilizaba una DSLR profesional Nikon con un caro objetivo gran angular. El parecido externo, que despistó a los agentes durante un registro nocturno con poca luz, resultó ser falso a la luz del día y en un examen profesional. Pero los investigadores seguían teniendo la esperanza de que Travis hubiera podido robar la tarjeta de memoria de la cámara de la víctima e insertarla en su viejo aparato. El experto abrió la carpeta de archivos. Empezaron a aparecer imágenes en la pantalla, pero no eran paisajes de una película del oeste ni de los últimos momentos de la vida de Maya. Eran cientos de fotos de baja calidad de ciervos, ardillas y abetos cubiertos de nieve. Un análisis de las fechas de creación de los archivos acabó por desbaratar las esperanzas de los investigadores. La última foto se tomó en noviembre de 2014, 7 meses antes de que Maya llegara a Montana. La cámara era efectivamente de Travis y no contenía ni una sola información relacionada con el crimen. Mientras el equipo forense intentaba recuperarse de este golpe, el departamento recibió información que acabó por echar por tierra la versión de la implicación de la reclusa local. Los detectives que comprobaban todos los vehículos que circulaban por la Ruta 12 el día de la desaparición se pusieron en contacto con una empresa de logística cuyos camiones madereros operaban en el sector. El equipo de seguridad de la empresa facilitó un archivo de grabaciones de la cámara del salpicadero del camión desde el 14 de junio. Una de las grabaciones proporcionó una coartada incontrovertible. En un video fechado a las 10 de la mañana, la hora exacta en que la policía cree que Maya fue atacada cerca de su jeep atascado, la cámara de un camión maderero captó a Travis. Estaba en el arcén de la carretera principal, a 12 millas de la escena del crimen. La grabación muestra claramente al sospechoso, vestido con la misma ropa sucia, ayudando a una pareja de turistas ancianos a cambiar una rueda pinchada de su monovolumen. La grabación de video era de alta definición y contenía marcas de tiempo incrustadas que no podían falsificarse. La cronología de los hechos hacía físicamente imposible que Travis se hubiera desplazado desde el jeep de Maya hasta la pista en tan poco tiempo, dado el estado de los caminos forestales y su falta de transporte rápido. El hombre al que todos creían el monstruo del bosque de Lolo resultó ser un excéntrico corriente, aunque desagradable, que había hecho una buena obra aquella mañana. Había que dejar marchar a Travis. Salió de la comisaría sintiéndose triunfante y amenazando con demandar por detención ilegal, mientras los detectives se quedaban con la boca abierta. El caso, que parecía casi resuelto, se convirtió al instante en un callejón sin salida. La situación se complicaba a cada hora que pasaba. El informe forense que llegó a la mesa del sheriff el 3 de julio era decepcionante. El entorno agresivo del pantano, donde el cadáver había permanecido 2 semanas, había destruido casi todos los rastros biológicos. El lodo viscoso y químicamente activo actuó como disolvente. No se encontraron muestras de ADN aptas para el análisis en la ropa o la piel de la víctima. Ni fibras de tejido de la ropa de otra persona, ni pelos, ni huellas dactilares, ni rastros de sudor. El pantano se tragó no solo la vida de Maya, sino también la identidad de su asesino. Los expertos tampoco encontraron partículas epidérmicas bajo las uñas de la chica, lo que indica que probablemente no se resistió activamente en el momento de su muerte, o estaba inconsciente. El extraño detalle de la posición vertical del cuerpo y los restos de ligaduras en las manos no hicieron sino aumentar los interrogantes. ¿Cómo pudo una persona empujar a la víctima tan profundamente en el fango sin dejar señales de lucha o de equipo pesado? ¿Por qué permanecían los zapatos en sus pies si el cuerpo estaba siendo arrastrado? Los investigadores volvieron al lugar del crimen una y otra vez, pero las lluvias que habían caído durante todo el mes de junio habían borrado cualquier posible huella de neumáticos o zapatos en los accesos a la presa. No tenían el arma del crimen, ni más testigos que el silencioso bosque, y ahora ni siquiera un sospechoso. El caso de Maya Thorne, que había empezado como una investigación de alto nivel, estaba perdiendo impulso rápidamente. Las carpetas de documentos se amontonaban, pero estaban vacías de contenido. Ninguno de los madereros, turistas o lugareños entrevistados vio nada sospechoso aquel día. El jeep amarillo estaba solo y su propietario estaba muerto, y nadie podía explicar cómo o por qué había ocurrido. En el despacho del investigador, un mapa del bosque de Lolo colgaba de la pared, salpicado de chinchetas, pero ninguna de ellas apuntaba a la verdad. La investigación se detuvo.
El silencio que se hizo en la oficina del sheriff fue más pesado que en los primeros días de la búsqueda. Los detectives se dieron cuenta de que en algún lugar, entre los pinos centenarios y los caminos de montaña, había un hombre que conocía la verdad. Una persona que era capaz de burlar a todos, sin dejar más rastro que el propio cadáver. Y esta persona se sentía completamente segura mientras un pequeño y discreto detalle acumulaba polvo en una de las cajas de pruebas físicas, en el que nadie había reparado durante la inspección inicial del coche del conductor detenido en un condado completamente distinto. Octubre de 2015 trajo heladas tempranas a Montana y espesas nieblas que descendían sobre los valles desde las cumbres de las montañas. Fue una época de silencio ensordecedor y desesperación profesional para el equipo de investigación del condado de Missoula, que trabajaba en el caso de Maya Thorne. Habían pasado 4 meses desde que se encontró el cadáver de la niña en una trampa de barro, pero la investigación no había avanzado. El caso se había convertido en un caso sin resolver. Las carpetas con material se trasladaron a los estantes más alejados del archivo, y las fotos de Maya en los paneles informativos empezaron a desvanecerse. Parecía que el bosque de Lolo, tras acabar con la vida de la joven cineasta, había decidido ocultar para siempre el nombre de su asesino. Nadie podría haber adivinado que la solución a esta intrincada historia no provendría de sofisticados forenses o perfiladores, sino de una bombilla rota en un viejo camión de un condado vecino. Los acontecimientos que cambiaron el curso de la investigación se desarrollaron la noche del 17 de octubre en la pequeña ciudad de Superior, situada en el condado de Mineral, a unos 60 kilómetros de la escena del crimen. Era una típica noche de viernes para un agente de patrulla de servicio en un tramo de la Interestatal 90 y carreteras locales. Sobre las 22:15, llamó la atención del agente una camioneta oscura que circulaba en dirección este. El faro delantero derecho del vehículo no funcionaba, lo que constituía una infracción directa de las normas de tráfico. El agente encendió las luces intermitentes y ordenó al conductor que se detuviera. La camioneta, una vieja Ford EHF 50, se detuvo lentamente sobre la grava. Cuando el patrullero se acercó a la ventanilla del conductor, observó que la pegatina de matriculación de la matrícula llevaba 6 meses de retraso. Al volante iba un hombre de unos 55 años, vestido con un mono manchado de aceite y suciedad. Era Dale Riggs, un operador de maquinaria pesada que, según los documentos, trabajaba en contratos para construir y reparar carreteras forestales en zonas remotas del estado. Una comprobación rutinaria de antecedentes que debería haber dado lugar a una multa y una advertencia se torció de repente. El agente, un oficial experimentado con 10 años de servicio, se dio cuenta enseguida de la reacción inadecuada del conductor. Briggs se mostraba excesivamente nervioso. Le temblaban visiblemente las manos al entregar el carné de conducir. Le corría el sudor por la frente a pesar de la frescura del coche, y sus ojos iban constantemente de un lado a otro, evitando el contacto visual. El hombre tartamudeaba al responder a preguntas sencillas sobre su ruta y lugar de trabajo. Este comportamiento es un indicador clásico para la policía. El conductor oculta algo. Guiado por la sospecha y el protocolo de seguridad, el agente pidió a Riggs que saliera del coche y le preguntó si llevaba algún objeto prohibido o armas. El conductor dudó, echando un rápido vistazo a la guantera. Esto se convirtió en la base del registro del habitáculo. Su intuición era correcta. En la guantera había una pistola cargada envuelta en un trapo viejo. Una comprobación del número de serie en la base de datos demostró que la pistola no estaba registrada a nombre de Dale Riggs y que éste carecía de licencia de porte oculto. Se trataba de una grave infracción de la ley. A las 22:40, detuvieron a Dale Riggs, le leyeron sus derechos y lo metieron en la parte trasera de un coche patrulla. Su camioneta iba a ser remolcada al depósito de vehículos incautados. Fue el procedimiento de inventariar los bienes del detenido, que es una rutina burocrática obligatoria, lo que se convirtió en el punto de inflexión que los detectives llevaban 4 meses esperando. El coche fue entregado en el aparcamiento cercano a la comisaría de policía de Superior. El agente de guardia, que estaba haciendo inventario de los efectos personales del conductor, depositó metódicamente sobre la mesa el contenido de los bolsillos de Riggs. Una cartera barata de polipiel, recibos arrugados de gasolinera, un paquete de chicles y un gran manojo de llaves. Las llaves tintinearon contra la superficie metálica de la mesa, y uno de los objetos del llavero llamó la atención del policía. Era un llavero inusual que contrastaba fuertemente con el aspecto rudo del propietario de la camioneta. Era una pequeña figura de metal con forma de claqueta de cine, una herramienta que utilizan los directores de cine en el plató. El llavero parecía desgastado, pero el grabado que tenía aún era claramente legible. Indie Film Fest 2014.
La memoria del agente volvió a una alerta que se había enviado a todos los departamentos de policía del estado en junio. Era un documento marcado como "Se busca" y dedicado al caso de Maya Thorne. En la sección Características especiales de los objetos desaparecidos, se describía con detalle un juego de llaves del apartamento de la víctima en Seattle. Se señalaba que el anillo debía tener un llavero conmemorativo de un festival de cine independiente al que Maya había asistido un año antes de su muerte. El agente de policía se quedó helado, sosteniendo el llavero de la detenida. No podía ser una coincidencia. Un tosco operario de excavadora que había pasado toda su vida trabajando en los campos de tala de Montana y un recuerdo de un festival de cine de arte y ensayo pertenecían a universos distintos. La atención de un agente ordinario durante la tramitación rutinaria de un delito menor unió los hilos dispares del crimen. El agente se puso inmediatamente en contacto con los detectives de Missoula. Era medianoche cuando informó a sus colegas de que había un hombre detenido en una celda de la cárcel de Superior con las pertenencias de la chica muerta en el bolsillo. Dale Weeks, que hasta hacía una hora pensaba que su mayor problema era un arma ilegal, no tenía ni idea de que el pequeño trozo de metal de sus llaves acababa de firmar su sentencia de muerte. Los detectives se marcharon inmediatamente, sabiendo que una parada aleatoria por un faro roto les había dado la pista que llevaban buscando todo el verano. Pero no sabían que el llavero era solo la punta del iceberg de las pruebas que escondía a aquel hombre sin pretensiones. El 18 de octubre de 2015, a la 1:30 de la madrugada, un equipo de detectives del condado de Missoula llegó al departamento de policía de Superior. El trayecto nocturno duró aproximadamente una hora, pero para los investigadores fue un tiempo insoportablemente largo. En la bolsa de pruebas de la parte delantera del coche patrulla había un pequeño llavero de metal, la única pista en 4 meses de investigación estancada. El procedimiento de identificación se llevó a cabo a distancia, dada la hora tardía y el estado emocional de la familia de la víctima. El detective hizo varias fotos detalladas del llavero desde distintos ángulos bajo la brillante luz de una lámpara de escritorio y las envió por correo electrónico a los padres de Maya Thorne en Seattle. El padre de la chica hizo una breve llamada telefónica. Su voz era temblorosa, pero sus palabras eran claras. Sin duda era de su hija. Él le había regalado personalmente aquel recuerdo después de que ella regresara de un festival de cine independiente en 2014. Maya nunca lo sacó del llavero. Esta confirmación se convirtió en la base legal para la transición de la detención administrativa a una investigación de asesinato a gran escala. Dale Riggs, que había estado en la cárcel por posesión ilegal de armas, se convirtió oficialmente en el principal sospechoso del caso de secuestro y asesinato. Pero un simple llavero no bastaba para presentar cargos. El abogado podría haber declarado fácilmente que su cliente había encontrado las llaves en el bosque hacía un mes y que simplemente se había quedado con el llavero. La investigación necesitaba un vínculo irrefutable entre Riggs y la escena del crimen el día en que Maya desapareció. Desde la misma mañana, los investigadores empezaron a desmontar la vida de Dale Riggs en átomos. Enviaron indagaciones a su empleador, una gran empresa de construcción que se encargaba del mantenimiento de infraestructuras en parques nacionales. Los documentos que recibieron supusieron un verdadero avance. Los registros de trabajo y las hojas de viaje de los técnicos correspondientes a junio de 2015 mostraban un panorama que la policía había pasado por alto en la fase inicial, al centrarse en el sospechoso equivocado. Según los archivos de la empresa, en junio de 2015, la región sufrió fuertes lluvias que provocaron numerosos corrimientos de tierras y la erosión de los caminos forestales. Se envió equipo pesado al sector de Graves Creek para hacer frente a las secuelas del temporal. Dale Riggs era el operador de la excavadora sobre orugas que trabajaba en esta zona. El detective abrió un mapa de la zona forestal y comparó los datos del rastreador GPS del equipo, los informes de trabajo y el lugar donde se encontró el jeep abandonado de Maya. El resultado obligó a los investigadores a reconsiderarlo. El 14 de junio, el día en que las cámaras captaron a Maya entrando en el bosque, la excavadora de Riggs estaba trabajando para despejar un montón de escombros a solo 1,5 kilómetros del punto en que quedó atascado el todoterreno amarillo. No era solo proximidad, era línea de visión dentro de una única carretera forestal. Riggs estaba allí en el momento exacto en que Maya Thorne giró hacia el fatal camino de tierra, y conducía una máquina de varias toneladas capaz de realizar movimientos de tierra de cualquier complejidad. Tras recibir esta información, el juez del condado de Mineral no dudó en firmar una orden de registro completo de la casa, el garaje y todas las dependencias pertenecientes a Dale Riggs. El equipo forense llegó a su casa, en las afueras de Superior, a las 9 de la mañana. No se trataba de una caravana abandonada como la del primer sospechoso,
sino de una sólida casa de una planta con un gran garaje-taller donde el sospechoso pasaba la mayor parte de su tiempo libre. El registro fue metódico y riguroso. La policía comprobó cada centímetro de espacio, los conductos de ventilación, el espacio bajo los suelos, los congeladores, pero el objetivo principal era el garaje. La habitación estaba llena de olor a aceite, gasolina y metal viejo. Las paredes estaban cubiertas de herramientas y había cajas de piezas de repuesto en las estanterías. Era el reino de un mecánico, una persona acostumbrada a trabajar con las manos y a reparar mecanismos complejos. Uno de los detectives se fijó en una vieja caja de herramientas de metal rojo que había sobre un banco de trabajo en el rincón más alejado del garaje. Parecía polvorienta, pero la cerradura era nueva. Tras forzar la cerradura, el policía encontró un juego de llaves inglesas, varios rollos de cinta aislante y un grueso manojo de tela aceitosa oculto en el fondo bajo unos pesados martillos. Al desplegar la tela, el investigador vio un objeto cilíndrico negro y pesado. Era un objetivo fotográfico profesional Nikon. Parecía un elemento completamente extraño entre las herramientas sucias y la grasa. Era una óptica cara y frágil que suele guardarse en estuches blandos, no en una caja de hierro. El detective sacó una copia de los documentos del equipo que los padres de Maya le habían proporcionado a principios de verano. La lista de objetos robados incluía un objetivo gran angular con un número de serie concreto. El investigador encendió su linterna y, entrecerrando los ojos, empezó a dictar los números grabados en el cuerpo del aparato encontrado. Su compañero cotejó cada dígito con el papel. 3, 5, 0, 8, 9, 2 unidades. El silencio en el garaje se hizo sepulcral. El número de serie coincidía perfectamente. Era la lente de Maya Thorne. El sospechoso no solo había encontrado las llaves en la carretera, había desmontado su cámara, probablemente tirando el cuerpo rastreable, pero dejando la costosa óptica, con la esperanza de venderla o utilizarla algún día. Este descubrimiento convirtió la sospecha indirecta en prueba directa. Los investigadores tenían un móvil, un robo que se convirtió en asesinato, o un asesinato para encubrir otro crimen. Pero la constatación más aterradora les llegó a los detectives más tarde, cuando compararon todos los hechos: el lugar de trabajo de Riggs, la presencia de maquinaria pesada y la forma en que estaba enterrado el cuerpo de Maya. Riggs no cavó el hoyo con una pala. No necesitó pasar horas cubriendo sus huellas. Disponía de potencia hidráulica, capaz de triturar piedras y mover toneladas de tierra. La lente encontrada no era más que un pequeño trofeo que se llevó, pero el principal instrumento del crimen, una enorme excavadora amarilla, había permanecido en la obra de la empresa todo este tiempo como si nada. Y ahora los investigadores tenían que conseguir que Riggs les dijera exactamente cómo había utilizado esa máquina contra una persona viva. Cuando los detectives regresaron a la sala de interrogatorios donde estaba Dale Riggs, llevaban una bolsa con pruebas. El sospechoso levantó la vista. Su mirada se deslizó sobre el plástico transparente, detrás del cual se veía claramente una lente negra. La tez de Riggs cambió instantáneamente de roja a mortalmente pálida. Se dio cuenta de que su secreto, oculto en un paño aceitoso en el fondo de la caja, acababa de ser revelado. Pero no sabía que la policía ya había adivinado el detalle más espeluznante de aquel día. ¿Por qué el cuerpo de la chica fue encontrado en posición vertical? En la sala de interrogatorios del Departamento Superior de Policía reinaba un pesado silencio, solo roto por el zumbido del sistema de ventilación. En la mesa metálica situada frente a Dale Riggs había fotografías de la lente incautada e impresiones del registro de trabajo que situaban su excavadora en la línea de visión del lugar donde desapareció Maya Thorne. El sospechoso se miró las manos durante largo rato, ásperas, con fuel incrustado bajo las uñas. Las manos de un hombre que se había pasado la vida conduciendo máquinas de varias toneladas. A las 2:45 de la madrugada, al darse cuenta de lo desesperado de su situación bajo la presión de pruebas irrefutables, Riggs pidió agua y empezó a hablar. Su confesión no era una historia de maldad premeditada, sino la crónica de una confluencia fatal de circunstancias, alcohol y furia incontrolable. Según Riggs, la mañana del 14 de junio no empezó con café, sino con 3 latas de cerveza barata que bebió antes de su turno para calmar la resaca. Hacia las 9:30, se subió a la cabina de su excavadora sobre orugas, pues le habían encargado conducir el equipo a un nuevo emplazamiento para despejar un montón de escombros. La ruta le llevó por un antiguo camino maderero, una estrecha franja de grava intercalada entre una pared forestal y una empinada ladera. Al cabo de 1,5 kilómetros, Riggs vio un obstáculo. En medio de la carretera, bloqueando el único camino posible para la gran maquinaria,
Había un Jeep Wrangler amarillo brillante con el eje delantero hundiéndose en un profundo socavón. El conductor de la excavadora, irritado por el retraso y los efectos del alcohol, detuvo el vehículo y salió para ocuparse del problema. Maya Thorne, que llevaba más de una hora intentando en vano sacar el coche o encontrar una conexión, estaba al borde de un ataque de nervios. Al principio, la aparición del hombre le dio esperanzas, pero cuando Rick se acercó, la situación se agravó al instante. En lugar de ayudarla, le exigió groseramente que apartara el coche de la carretera. Maya, al oler el penetrante olor a humo del hombre, se dio cuenta de que se enfrentaba a un conductor ebrio de maquinaria pesada. Según el testimonio de Riggs, la chica empezó a gritar. Le dijo que no tenía derecho a manejar la excavadora en ese estado y amenazó con denunciarlo a sus superiores y al sheriff en cuanto llegara a la zona de cobertura de la red. Para Riggs, que ya había tenido problemas con la ley y se aferraba a su trabajo como último recurso, estas palabras fueron un detonante. El miedo a perderlo todo se mezcló con la agresividad alcohólica. No recordaba exactamente lo que había ocurrido en detalle, pero los investigadores reconstruyeron el cuadro. Riggs agarró un pesado accesorio metálico que siempre llevaba en la cabina para hacer pequeñas reparaciones en el camión. Un golpe seco en la cabeza cortó el grito de la chica. Maya cayó al suelo mojado, cerca de la puerta abierta de su jeep. El silencio que siguió fue más aterrador que cualquier ruido. Se dio cuenta al instante de lo que había hecho. Riggs comprobó si tenía pulso, pero no lo tenía. Estaba de pie en medio del bosque, con un cadáver a sus pies y el coche de un testigo en la carretera. La prisión parecía inevitable, a menos que pudiera hacerlo desaparecer todo. Sus ojos se posaron en la excavadora, una herramienta que conocía mejor que su propio cuerpo. Conocía esta zona como la palma de su mano. Sabía de la trampa negra, una llanura pantanosa cerca de la antigua presa donde el barro era profundo y nunca se secaba. Lo que ocurrió a continuación explicaba el misterio más espantoso de la investigación: la posición antinatural del cadáver y la ausencia de ADN del autor en la ropa de la víctima. Riggs no llevaba el cuerpo en brazos, no lo arrastró por el suelo, dejando marcas de arrastre. Utilizó el cubo de una excavadora. A sangre fría, como había hecho miles de veces con troncos o piedras, cargó el cuerpo de la chica en la cuchara metálica de la máquina. Condujo la excavadora unos 3 kilómetros hasta una llanura pantanosa, evitando los caminos principales. Cuando llegó al borde de la marisma, hizo girar la pluma. Rick sabía que no bastaba con arrojar el cadáver al pantano, pues podría salir a flote o ser visto desde el aire. Tenía que enterrarlo profundamente. Arrojó el cuerpo al barro viscoso. Empezó a hundirse lentamente, pero no lo bastante rápido. Entonces Rick utilizó la potencia hidráulica de su máquina. Bajó un pesado cubo de acero sobre el cuerpo, que ya estaba parcialmente sumergido en el fango. La presión de varias toneladas, transmitida a través del sistema hidráulico, actuó sin piedad. La excavadora hundió literalmente el cuerpo de Maya Thorne en el fondo de la ciénaga, como se hunde un pilote en una obra. Era esta presión mecánica desde arriba la que explicaba la posición vertical del cuerpo, con la cabeza hacia abajo. El cubo presionaba sus piernas, obligando a su cuerpo a entrar plano y profundo en las densas capas de limo. Esto también explicaba por qué los brazos de la niña estaban extendidos a lo largo del cuerpo. Estaban inmovilizados por las capas de lodo durante la rápida inmersión bajo presión. Las horripilantes marcas de su cuerpo, que los expertos tomaron inicialmente por posibles lesiones post-mortem de la caída, resultaron ser las marcas de los dientes del cubo. Una vez terminado el trabajo, Riggs niveló la superficie de la ciénaga con el mismo cubo, destruyendo cualquier indicio visual de alteración del terreno. Luego volvió al jeep, cogió la mochila, la cámara y las llaves de la cabaña para simular un robo o la marcha voluntaria de la chica, y continuó su turno. Confiaba en que el pantano mantendría a salvo su secreto y las lluvias borrarían las huellas. Riggs terminó su relato mirando fijamente la mesa. Pensaba que había derrotado a la naturaleza y al sistema utilizando la fuerza mecánica bruta contra la frágil vida humana. Pero no había tenido en cuenta una cosa. Incluso un cuerpo perfectamente oculto en las entrañas de la tierra puede acabar hablando. Y la pequeña baratija sentimental que guardaba con avidez como trofeo pesaría más que 15 toneladas de acero e hidráulica. El juicio de Dale Riggs comenzó en febrero de 2016 en el Tribunal de Distrito del Condado de Mineral. El caso, que empezó como la misteriosa desaparición de una joven en los bosques de Montana, se había convertido en uno de los juicios criminales de más alto perfil de la historia del estado en el momento de la primera vista. La sala del tribunal estaba abarrotada de periodistas, lugareños y familiares de Maya Thorne,
que volaron desde Seattle para enfrentarse al hombre que había convertido sus vidas en un infierno. La estrategia de defensa de Riggs se basó en un intento de retractarse de las confesiones iniciales realizadas durante el interrogatorio nocturno. Los abogados del acusado intentaron convencer al jurado de que la tragedia del camino forestal fue un accidente mortal, no un asesinato premeditado. Según la nueva versión de la defensa, Maya provocó ella misma el conflicto, y Riggs, al encontrarse bajo una fuerte tensión e intoxicación, solo se defendió o la empujó, lo que provocó una caída y lesiones mortales. Sus accesorias posteriores, ocultar el cadáver con una excavadora, fueron descritas por sus abogados como una reacción de pánico de un hombre asustado, que no se dio cuenta de las consecuencias de sus actos. Sin embargo, esta versión se desmoronó bajo la presión de las pruebas forenses presentadas por la acusación. El tercer día de las vistas, el patólogo jefe del Estado mostró al jurado imágenes detalladas del cráneo de la víctima. La naturaleza de las fracturas de los huesos parietal y temporal indicaba que el golpe había sido asestado con gran fuerza por un objeto metálico pesado de borde afilado. Esto concordaba plenamente con la configuración del soporte retirado de la cabina de la excavadora y refutaba la versión de una caída accidental sobre las piedras. La trayectoria del golpe indicaba que el agresor había golpeado de arriba a abajo, de forma intencionada y brutal. Pero no fue el hecho del asesinato lo que más impresionó al jurado, sino la forma cínica e industrial en que Riggs se deshizo del cadáver. En su discurso, el fiscal calificó las acciones del acusado de acto de completa deshumanización. Subrayó que el uso de maquinaria pesada de construcción para empujar a una persona al fango demostraba frío cálculo, no pánico. Riggs no se limitó a ocultar el cadáver. Utilizó 15 toneladas de potencia hidráulica para borrar la existencia misma de Maya. Un punto aparte de la acusación fueron las pruebas físicas encontradas. La presencia de una lente cara y un llavero en el garaje de Riggs acabó por destruir la imagen del trabajador asustado. Una persona presa del pánico no registra un cadáver ni se lleva recuerdos. Estas fueron las acciones de un merodeador que, habiendo matado a una persona, decidió beneficiarse materialmente de ello. El retrato psicológico de Riggs, elaborado por perfiladores, lo describía como un sociópata capaz de una violencia extrema por su propia seguridad. El juicio duró 2 semanas. El jurado tardó menos de 4 horas en llegar a un veredicto. Dale Riggs fue declarado culpable de asesinato en segundo grado, ocultación de pruebas y posesión ilegal de armas de fuego. Durante el anuncio del veredicto, el acusado permaneció sentado, inmóvil, mirando fijamente a la mesa y no mostró ninguna emoción. En la fase de sentencia, el juez pronunció un discurso que apareció en los titulares de los periódicos locales. Señaló que había visto mucha crueldad en su carrera, pero que el uso de una excavadora para enterrar a la víctima era un ejemplo de absoluta indiferencia hacia la vida humana. Dada la gravedad del delito y los intentos de despistar a la investigación, el juez impuso la máxima condena posible. Dale Riggs fue condenado a 45 años en una prisión de máxima seguridad, sin posibilidad de libertad condicional durante los primeros 30 años. Para un hombre de 55 años, esto significaba efectivamente cadena perpetua. Abandonó la sala del tribunal esposado, y esa fue la última vez que vio el mundo libre. Las consecuencias de esta tragedia fueron mucho más allá de la sala del tribunal. La familia de Maya Thorne, intentando dar sentido a esta pérdida sin sentido, creó una organización benéfica en su nombre. La organización empezó a conceder subvenciones a jóvenes cineastas que trabajaban en el género del cine independiente, ayudándolas a hacer realidad sus sueños, truncados tan repentinamente para Maya. El Servicio Forestal de Estados Unidos también respondió al incidente. La antigua carretera maderera del Bosque Nacional de Lolo, donde ocurrió la tragedia, fue declarada insegura y cerrada al tráfico civil. Se instaló una enorme barrera metálica y señales de advertencia en la entrada. El lugar donde el jeep amarillo se había detenido para siempre empezó a crecer poco a poco cubierto de hierba y pinos jóvenes, volviendo a su estado salvaje. El caso de Maya Thorne se convirtió en un cuento con moraleja para los habitantes de Montana y los agentes del orden de todo el país. Nos recordó que incluso en las investigaciones más complejas, cuando la alta tecnología, la elaboración de perfiles y las búsquedas a gran escala conducen a un callejón sin salida, el factor humano puede desempeñar un papel decisivo. Miles de horas de trabajo de detectives, helicópteros y adiestradores de perros resultaron impotentes ante el silencio del bosque. El asesino, que se creía el escurridizo amo de las montañas, no fue desenmascarado por una sofisticada operación especial, sino por una bombilla rota de un viejo camión y la atención de un patrullero en la carretera nocturna. La historia terminó donde empezó,
en el silencio del bosque de Lolo. Se hizo justicia, pero tuvo un sabor amargo. El desfiladero ha conservado su belleza, pero ahora todo el que pasa por delante de la vieja barrera recuerda sin darse cuenta a la chica que vino aquí a rodar una película y se convirtió en la heroína de la historia más horrible de la vida real.